Este episodio es muy especial. ¿Por qué? Porque hoy Mónica Pérez Nevares me va a entrevistar a mí. Vamos a estar hablando sobre economía social y solidaria. Mónica es creadora de la PlanetWise.app y me pidió una entrevista. Se la concedí y luego yo le pedí que si podía esa entrevista pasarla en nuestro podcast. Espero que lo disfruten. Le habla Mónica Pérez y conmigo está Frances Figarela García, que fue maestra de química de escuela secundaria y de ciencia del nivel elemental. Fue profesora del programa de preparación de maestras y maestros de la Universidad de Puerto Rico y líder implementando el aprendizaje basado en problemas en escenarios educativos de kindergarten a 16, junto a su colega, la doctora Lisette Velázquez. Su primera maestría fue en currículo y enseñanza en la UPI y su doctorado es en innovaciones y tecnología en la educación del TEC Monterrey. Su segunda maestría es del Instituto de Cooperativismo de la Universidad de Puerto Rico en gestión y desarrollo de cooperativas y organizaciones solidarias. En el 2011, junto a otras profesionales en el campo de la educación, las humanidades y la psicología, fundaron la cooperativa de trabajo Coopera. Este modelo de organizar un negocio fue adoptado por la convicción y el compromiso del grupo de promover un mundo donde la cooperación sea el modo preferido de educar, aprender, trabajar y vivir. Frances es parte del grupo coordinador de la Red de Economía Social y Solidaria de Puerto Rico, la cual se formó a partir del primer encuentro en 2019. Practica la educación popular en diversos contextos, es afiliada al grupo ODS Puerto Rico y directora de la Comisión Nacional de Cooperativas de Tipos Diversos, parte del grupo Catalyst Now, practicante de la teoría U y recientemente estudiante de la Academia de Regeneración Organizacional. Yo, Mónica, estudié Administración de Empresas y materia de sostenibilidad. Tengo una maestría en sostenibilidad, he sido periodista y editora y soy directora de Basura Cero Puerto Rico. Recientemente fundí un app llamado planetwise.app y sí, señores, es en inglés, es en español y es en portugués. Así es que aquí vamos. Frances, sé que son muchas las preguntas, pero vamos a ver si nos da el tiempo para tener una buenísima conversación que contigo siempre la he tenido. Para alguien que escucha economía social y solidaria por primera vez, ¿cuál es la manera más sencilla de explicar qué es la economía social y solidaria y en qué se diferencia de lo que llamamos la economía, entre comillas, y por qué surge? Pues gracias, Mónica, por invitarme. No estaba clara en que iba a ser parte de lo que ibas a publicar en Planet White, pero qué chévere. Vamos a tratar de contestar, ¿verdad? La economía social y solidaria es una forma justa y humana de organizar la economía, porque está comprometida con las personas y con el planeta. Es el trabajo humano combinado con el resto de la naturaleza en un metabolismo socionatural orientado a la calidad de vida antes que a la cantidad de posesiones. Algunos de los principios básicos son la gobernanza democrática y la autogestión. También la primacía de las personas sobre el capital y por lo tanto el beneficio social siempre primero y la construcción de relaciones de confianza, cuidado mutuo y responsabilidad compartida. Es decir, que podría ser cualquier grupo que se una con estos principios, podría estar haciendo economía social y solidaria. Este tipo de economía potencia las formas de organizarse como cooperativas, autogestionarias y asociativas. En Puerto Rico, la modalidad más reconocida como economía social y solidaria de manera formal y legal es las cooperativas, pero no es la única, así que podríamos tener otros tipos de organizaciones que respondan a la economía social y solidaria con otro tipo de estructura legal. Es importante que sepamos que su origen se da en el siglo XIX, aunque le llamemos economía social y solidaria en este siglo.
pero sus fundamentos, ¿verdad? Y en Puerto Rico desde 1873 hay cooperativas, en el 1844 a nivel mundial, pero fue una respuesta a la crisis que va creando la industrialización y el capitalismo, por supuesto, que provocó pobreza, explotación laboral, desigualdades extremas en la clase trabajadora y buscando opciones, pues empiezan a surgir estos modelos económicos. Pues me interesa hablar contigo sobre las diferencias de la economía social y solidaria y la economía neoliberal. Pero antes de eso, hay en otras partes del mundo, hay otras economías sociales y solidarias de las cuales podamos aprender. Sí, la economía social y solidaria es un movimiento bien amplio y se realiza en diferentes partes del mundo. Tiene reconocimiento institucional en Europa, en América Latina, en Estados Unidos, pero este modelo que prioriza a las personas y el impacto social por encima del lucro, ¿verdad? Como dije, en muchas de estas instancias se ejecuta a través de las cooperativas, de las mutuales, pero también empiezan a sonar otras modalidades como las empresas de comercio justo, las redes de productores locales. Es decir, que hay un montón de maneras distintas de asociarse, de autogestionar, para atender las necesidades humanas, ¿verdad? Con los recursos limitados que existen, pero de una manera más colectiva, más comprometida con las personas y con el ambiente. Con mayor fuerza en los países que resuena mucho son España, Francia, Italia, Portugal, en América del Sur, en Bolivia, en Ecuador, en México, en Brasil, como también en Estados Unidos. A nivel mundial, este modelo, esta, ¿verdad?, forma de operar, estas prácticas y estas entidades está respaldada y documentada por el Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas, o sea, la ONU, reconoce la economía social y solidaria también como un modelo que podría estar atendiendo el problema o los problemas que existen a nivel mundial de falta de sostenibilidad. Y en el programa de economía social y solidaria de la Organización Internacional del Trabajo, mejor reconocida como la OTI o la OIT, que también establece una resolución como que este es un modelo de trabajo más justo y más alineado a los valores de esta organización. ¿Ok? Em, bien, ¿puedes llevarnos paso a paso por lo que significa en la vida diaria de una persona los beneficios que saca de una economía social y solidaria, específicamente comparándola con la economía normal en la que vivimos? Pues ahorita me mencionaste algo de la economía capitalista neoliberal que a lo mejor es importante pues resaltar. El modelo capitalista centra la toma de decisiones sobre el beneficio capital, ¿verdad? Vamos a decir que, por ejemplo, una corporación cuyos accionistas vamos a suponer que sean tres personas, todo lo que pasa en esa organización, las tomas de decisiones tienen que ser en beneficio de las acciones de esos accionistas, o sea, que está centrada en eso. Le añadimos la pata del neoliberalismo en el sentido que todas estas personas que creen que el capitalismo es bueno, que es Ujú. una forma de organizar la economía que le da ventaja, ¿verdad? Y tenemos muchos mitos sobre eso. eh, entonces entienden que para que el capitalismo siga evolucionando o enriqueciéndose o beneficiando unos pocos, el gobierno, ¿verdad? Los estados no deben meterse en asuntos de decisiones del mercado. Y por eso hablan del libre mercado, que en realidad al final no es libre mercado, porque los que siempre van desarrollando más capital tienen más poder y mayor capacidad de acaparar mercados. Al final no hay el libre mercado y todos los economistas han documentado que crean monopolios y que crean un montón de desventajas y etcétera. Así que eh, yo pensaría que si nos percatamos que el capitalismo neoliberal va en destrucción del planeta, ¿verdad?
y en destrucción de las personas mismas, ¿verdad? Porque solo unos pocos se apoderan de los recursos que son limitados para el resto del planeta. Yo pensaría, y hablo desde mi mirada muy particular, que tanto las comunidades ancestrales como las comunidades más cercanas a nuestro siglo, pero anteriores al desarrollo de la industrialización y el capitalismo, favorecieron modelos colectivos de atender las necesidades y de buscar y compartir los recursos. Es decir, los humanos, desde que somos humanos, tenemos unas necesidades y podemos hablar de las más básicas como techo, protección, agua, aire, alimento, y que por muchos siglos, tenemos millones de años, ¿verdad?, en el planeta, se ha utilizado modelos colectivos de atender esas necesidades, es decir, unirnos para buscar los recursos y compartirlos y atender y que todo el mundo tenga el bienestar de esos recursos. Mientras que el modelo capitalista y la industrialización concentró los medios productivos, los medios de producción y el capital en unos pocos. Y cada día es peor. Ahora mismo las tecnologías, por ejemplo, de la inteligencia artificial están dominadas por 50 personas versus 7 millones, billones que somos en el planeta. O sea, que hay unos pocos que tienen todo el dinero para acaparar las decisiones, el modelo, los valores que van a promover sobre ese, vamos a decirle, recurso. Y también nos ha llevado a que un grupo pequeño de personas en relación a los billones de personas que habitamos el planeta tengan el control de los recursos naturales. Entonces eso aleja al resto de los inmortales a modelos económicos, los alejaron, ¿verdad? A modelos económicos solidarios, a modelos económicos que eran colectivistas. Y entonces empezaron a producir el sujeto que tenemos hoy día, que mucha gente se queja, porque la gente es así, porque ese mismo sistema ha creado un sujeto individualista y competitivo que es el sujeto o la persona que necesita el sistema capitalista porque es un consumidor sin racionar, ¿verdad? Sin hacer toma de decisiones críticas. Entonces, ese consumismo es el que permite que ese modelo siga existiendo. Así que desde mi mirada, muy particular, que no tiene que ser la de todo el mundo, pero en la realidad actual del planeta, más las crisis económicas que sí estamos viviendo en todas partes del mundo, no es en Puerto Rico nada más, en Puerto Rico es muy particular, pero en todas partes del mundo, van desarrollando a la vez personas conscientes ambiental y socialmente. Yo siento que vamos desarrollando ese tipo de personas. Y ese tipo de personas, que en ocasiones no las visibilizamos tanto, Mónica, pero yo creo que son muchas, van cuestionándose los modelos existentes. Así que, de alguna manera, esa conciencia nos mueve a inquietarnos, a cuestionarnos, pero así también a traer soluciones, y por eso me encanta el periodismo de soluciones, porque empezamos a visibilizar cómo van innovando formas de organizarnos, formas de atender los problemas de manera colectiva, y yo creo que en Puerto Rico fue evidente después de María, cómo las personas empezaron a crear sistemas que no estaban creados, porque el gobierno no atendió unas necesidades y necesitábamos, ¿verdad?, autogestionar esas necesidades. Esos diversos grupos y esas diversas formas de autogestionarse, que algunas veces han tomado, ¿verdad?, la formalidad de cooperativas y asociaciones, pero en otras ocasiones no tienen una formalidad legal, pero sí una formalidad porque lo están autogestionando, están cooperativizando, uniéndose para atender problemas. Para mí son parte de los que estamos hackeando el sistema. Y eso está ocurriendo también en diversas partes del mundo. Incluso yo quiero resaltar que el que no se haya enterado que en el mundo se están dando ecoaldeas, donde va un grupo de personas se va alejando de los modos citadinos, de los modos de vivir en la ciudad y del consumerismo y creando otros espacios. Y en Puerto Rico se están dando unos cuantos, pero no voy a hablar de las ecoaldeas. Voy a hablar ante esa diversidad de formas de hackear el sistema. Para mí, desde mi mirada, que no tiene que ser la que coincida a todo el mundo, pero para mí,
es bien revolucionaria y es el modelo de dependencia sobre el sistema alimentario de exportación, ¿verdad? Perdón, de importación que se ha generado en Puerto Rico, que más del 85% de los alimentos que consumimos son importados y a la vez el modelo de la agroecología como un modelo de desarrollo de, ¿verdad? De cosecha, de productos locales y comunitarios. Para mí, ese movimiento es un movimiento que va hackeando el sistema. Estas personas que van sembrando agroecológicamente y creando mercados para hacer accesibles esos productos de alta calidad, ¿verdad? Productos alimentarios de alta calidad, también van cuidando el suelo porque no son extractivistas y vamos hackeando el sistema. Así que yo pienso, cuando tú me preguntaste, que hay muchas formas de hackear el sistema, pero pues quiero resaltar uno que es las ecoaldeas que se están dando en todas partes del mundo y otra es la agroecología como una manera de sembrar más consciente del valor del suelo, de que la calidad del suelo es que determina la calidad del alimento, de que lo tenemos que hacer en comunidad y que esas cosas son parte de las cosas que pueden ir hackeando el sistema, aunque podríamos mencionar muchas, pero no tenemos todo el día. No, pero yo te lo agradezco, sí, y la soberanía alimentaria es para mí una de la más importante. A mí lo que más me asusta es que hace, yo te diría, 20, 25 años, quizás un poquito más, habían 1 millón de cuerdas o sea, que eran tierras de agricultura, y ahora hay menos de 600.000. Bueno, y Mónica, te provoco el cuestionamiento, que es que bajo la formalidad de lo que es el Departamento de la Agricultura en Puerto Rico, las cuerdas que definen es cuerdas de monocultivo generadas para vender. Y yo creo que en Puerto Rico hay un movimiento, incluso se publicó hace 3 días sobre que aumentó la producción agrícola en Puerto Rico 5%, pero hay un movimiento de producción en pequeños espacios, que no son grandes extensiones, que Eso es lo son, importante. sí, que son agricultura agroecológica, que, que no son monocultivos, que son cultivos, ¿verdad? Más cercanos a la permacultura y que están produciendo alimentos. O sea, yo personalmente, mi familia, estamos comiendo de diferentes fincas, pequeñas fincas de agroecología, que no son las grandes extensiones agrícolas, ¿verdad? Y eso tiene un problema, y es que como el modelo de agricultura industrial, que es el que promueve el Departamento de Agricultura, requiere que sean monocultivos y las extensiones, pues hay mucha gente que quiere cultivar agroecológicamente y no tiene tierra, y de ahí han surgido otras iniciativas que podríamos hablar otro día, pero el fideicomiso de tierras comunitarias agrícolas para la agricultura ecológica o sostenible, y ALA como una institución de investigación y acción para la agroecología, la CAT, la Cooperativa de Acceso a la Tierra, que también está buscando esos espacios para seguir cultivando agroecológicamente de una manera distinta y dándole acceso a las personas. Claro, yo Ujú. no estoy diciendo que eso va a resolver el problema de seguridad alimentaria, pero sí contribuye a una mirada más de la economía social y solidaria el asunto de los alimentos. Y Sí, más justa para el agricultor o la agricultora, porque parte de los problemas de la agricultura industrial es que paga tan poco al que produce, al que hace el trabajo de claro. agricultura, que entonces vemos este modelo comunitario más de voluntariado, de solidaridad, de que estamos juntos creando un producto de mayor calidad para comer mejor, para todos tener bienestar. Así que es toda una dinámica distinta. Bueno, pues eso que tú me diste para mí es bien importante porque destaca el trabajo que tenemos que hacer para hablar con nuestros legisladores, para ver, tú sabes, que ellos se den cuenta que las leyes corrientes están haciéndonos daño, específicamente para resguardarnos de un futuro que ya está aquí, ya llegó.
Y por eso, fíjate, otras cosas que nosotros habíamos comentado, que también hackeaban y también hackeaban la economía y también necesitan un poquito de ayuda a los legisladores o educación, perdón, energía, las comunidades energéticas, el empleo digno y sostenible, las finanzas solidarias, que son las cooperativas, y la regeneración del tejido social y servicios comunitarios. Eso yo lo digo porque cada una de esas cosas es como un mundo que tiene que cambiar de abajo para arriba. Para hacer esos cambios vamos a necesitar la ayuda de los legisladores. Yo Em, pienso, Mónica, que el cambio se está dando de abajo para arriba y a lo mm, mejor, a lo mejor, si Dios lo permite, no necesitemos de estos legisladores, necesitamos legisladores que piensen diferente, porque definitivamente si seguimos escogiendo los mismos y la misma gente. no cambian su switch, pues no van a avalar la economía social y solidaria. Yo pienso Pues correcto. que necesitamos privilegiar la economía social y solidaria con mentes que entiendan la importancia de este modelo. Eso es verdad. Y mientras tanto, entonces, tú me habías dicho, pues mira, compra local, en vez de ir a Walgreens, ve a un mercado, como el mercado que hay en la Roosevelt, y por todos sitios, en el Viejo San Juan, en Carolina, tú mencionas los que los están haciendo, porque ellos, los agricultores están tratando de vender, tú sabes, sus cosas. Em, pero en vez de ir a un supermercado donde las cosas vienen de 1500 millas de afuera. Y eso, para mí, ese es el mejor hackeo. El ir y comprar cosas que son de aquí, hechas por manos de aquí, y donde el dinero que se les da se queda aquí. Y no solo eso, cuando tú empiezas a probar, a consumir y a probar los productos locales, ¿verdad? Producidos en pequeños espacios de agroecología, tú sabes la diferencia en sabor, en calidad, en frescura. O sea, es una cosa, claro, sabemos que los precios son diferentes y esos son otros 20 pesos que no quiero hablar de eso ahora, pero yo quisiera pensar en que el público que nos escucha o que nos lee se dé Ujú. cuenta que si privilegia una farmacia de la comunidad o un producto producido aquí o sembrado aquí, no solo es que el dinero se va directamente, o sea, que no se va a ir el dinero a las cuentas extranjeras y que se va a quedar aquí, sino que también ese modelo cercano a tu comunidad tiene un mayor impacto en los empleados, los vecinos, que muchas veces son tus vecinos, los empleados. Mientras si vas a comprar una hora después allá una cadena multinacional, no tiene ningún vínculo con los empleados en ocasiones. Vinculas y apoyas a los productores y en adición estás teniendo menor impacto porque reduces la distancia de transporte y esos productos también fueron distribuidos con menos distancia. Todo lo que llega aquí, miles de millas, ¿verdad? Vienen, los recogen, los cosechan antes de estar listos para que no se dañe en el camino, por lo tanto el producto no tiene todos los nutrientes que pudiera tener. En el caso de las carnes están súper congeladas por meses, así que vamos a ir ganando asuntos que a lo mejor no necesariamente es con dinero, porque la economía no necesariamente tiene que ver con dinero, tiene que ver con ese intercambio de recursos para atender necesidades. Y si ese recurso tiene mayor calidad, al final es la ventaja, ¿verdad? Para nuestro cuerpo, para nuestro bienestar. Así que mi mirada es, si tú tomas decisiones, ¿verdad? No solamente por que sea más barato de precio o más barato de conseguirlo, y pudieras tomar algunas, no tienen que ser todas, Ujú. porque esa acción hace que tú seas más solidario con tu gente, con la gente de tu comunidad, con la gente de tu espacio y con el ambiente, pues estás haciendo economía social y solidaria en pequeña escala y eventualmente podría ser la gran escala. Bueno, y mi última pregunta.
hay un montón de gente que sabe que debería estar haciendo las cosas de cierta manera y no la están haciendo por comodidad o porque lo han hecho así toda la vida. Y quería preguntarte a ti, ¿cómo podemos entrar en comunicación más sincera con esas personas que no quieren de verdad cambiar? Mira, Mónica, en el proceso de yo capacitarme en teoría U y ahora en regeneración organizacional, cada día me hago más consciente que en la medida en que yo soy más empática con los demás y paso menos juicios sobre esas personas, voy a lograr acercarme más, porque los vínculos personales son los que realmente pueden ayudar a las personas a movernos todos, incluso de mi persona hacia otro y de los otros hacia mí. Pero hay que reconocer que en Puerto Rico y yo creo que en muchas partes del mundo hay una idea general o generalizada de que las decisiones personales de un consumidor no tienen impacto en nada, ni en política, ni en el comercio, ni en la economía. Nos han hecho crear eso y eso lo que hace es un sujeto que no tiene poder. Sin embargo, sí tenemos poder. La literatura y la experiencia confirma que sí tenemos un poder de decisiones y un poder que tiene impacto. Claro que en el caso de Puerto Rico tenemos también la desmoralización, porque como pueblo hemos permitido que continúen las políticas contrarias a lo que nos conviene y los políticos que se benefician ellos, pero nos dejan fuera, ¿verdad? Yo diría que yo soy empática o intento ser empática con las personas que yo sabiendo que tienen una conciencia, por ejemplo, ambiental, que yo conozco mucha gente que tiene esa conciencia, o una conciencia social, sin embargo, eso no se traduce en acciones concretas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo siento que lo más que uno puede hacer es que si tú tienes esa conciencia ambiental y social, empieces a interactuar con personas que tienen esa conciencia y que empezaron en diferentes escenarios a asumir unas prácticas de consumo diferentes. Y eso fue lo que me ocurrió a mí. O sea, en la medida en que uno conoce personas que están haciendo cosas y que empezamos a hablar de por qué las hacemos, te empiezas a ser consciente que si esta persona lo hace, ¿por qué yo no lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo me puede ayudar el otro? Así que para mí, las otras personas son lo más importante en mi proceso de yo seguir creciendo como consumidora consciente y como practicante de la economía social y solidaria. Cada vez que encuentro personas que están más altamente conscientes que yo, pero más altamente practicantes de la economía social y solidaria, pues pienso que esas personas nos pueden apoyar en esos procesos de transición que son difíciles, Mónica, y son difíciles porque son costumbres. Los seres humanos somos seres de costumbre. Y si yo estoy acostumbrada todos los días a recoger toda la basura de mi cocina y echarla al zafacón, un día cuando me dicen, no, los residuos orgánicos sepáralos, o sea, se nos hace difícil, incluso de manera inconsciente volvemos y lo echamos al chafacón. Y a mí, en mi casa, por ejemplo, cuando decidimos que eso iba a ser, pasaron como 3 meses que siempre en la basura caía algo de residuos orgánicos. Entonces, pues es un proceso y yo siento que otras personas me han ayudado en mi proceso y que esa es la recomendación que hago. Compartamos con más gente que está haciendo prácticas distintas, que están innovando en la forma de organizar para atender problemas. Y entonces empecemos a ver esperanza en esos espacios y hay un montón. Y eso es lo que pretende la Red de Economía Social y Solidaria en Puerto Rico. Visibilicemos ese montón de organizaciones que están haciendo cosas maravillosas ¿verdad? Es que si empiezo a nombrarlas son un montón, pero Tú no me dijiste, hay quién era el que tú me dijiste que uno tenía una lista y el otro tenía, y otro tenía un mapa. ok, qué bueno que me preguntas. Sí, es cómo nosotros conseguimos esas organizaciones. Mucha gente pregunta. Y la verdad es que para la Red de Economía Social y Solidaria, que es un grupo de voluntarios que ha seguido trabajando porque creen esto y no tiene los recursos económicos, ha sido un poco retante pues crear esa lista, dar a conocer. Si van a las redes sociales de la Red de Economía Solidaria de Puerto Rico, van a encontrar algunos posts
con logos de organizaciones, algunos intentos de hacer visible, pero tener el directorio de todas las organizaciones, pues les voy a hablar de dos iniciativas que hay actualmente y que la red está apoyando a ver cómo la hacemos nuestra, ¿verdad? Una es la cartografía de organizaciones solidarias que está haciendo la doctora Grisel Reyes del Instituto de Cooperativismo a través de una investigación que es un cuestionario internacional que se hizo a nivel internacional y ella lo adoptó y lo adaptó para Puerto Rico y que lleva algunos años tratando de que las organizaciones solidarias completen ese cuestionario para tener esa cartografía, ¿verdad? ¿Dónde es el mapa? ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos en las organizaciones de la economía social y solidaria? Hasta ahora ya tiene cerca de 90 organizaciones y la pueden conseguir la cartografía en Internet. Y también el doctor Ricardo Fuentes, profesor de economía del recinto universitario de Mayagüez, está haciendo un Wikipedia o una página wiki donde es un archivo vivo de este tipo de organizaciones. Él lleva menos tiempo haciéndolo, tiene alrededor de 20 organizaciones. Ahora estamos trabajando para unir las 90 que tiene Grisel y las 20 que tiene Ricardo y seguir apoyándonos para ver si logramos que las diferentes organizaciones, primero, Mónica, el gran reto es que nos autodenominemos de la economía social y solidaria. En Puerto Rico hay muchos proyectos bien innovadores, haciéndolo en cooperación, en asociatividad, en colectivo. Sin embargo, todavía no se tienen esa etiqueta de la economía social y solidaria. Así que hay también un trabajo de educación, de reconocimiento de que esas maneras distintas de hacerlo cumplen con unos principios y se salen de la lógica de la economía capitalista neoliberal. Así que es un trabajo que estamos haciendo y que hay mucho que hacer y que aportar. Ok, te dije que era la última, pero voy a acabar con esta. Si hubiera una cosa que tú nos pudieras decir a una persona que está interesada en, está bien, si no se quieren salir completamente de la economía neoliberal, que puedan ir probando cómo meterse o insertarse o participar de vez en cuando en la economía social y solidaria. ¿Cuál sería un buen primer paso? Yo pienso que hay mucha gente que lo está haciendo sin darse cuenta que está haciendo eso. Participando, visitando y comprando en mercados locales, estás haciendo economía social y solidaria, algunas veces sin percatarte. Siento que si las personas hacen una reflexión sobre su conciencia social y su conciencia ambiental, deben preguntarse, y para eso Coopera hizo un autodiagnóstico que las personas interesadas podrían conseguirlo, deben hacer un proceso de reflexión para ver en cada dimensión de la vida cómo sus valores de justicia social y ambiental se traducen en acciones. Y en ese sentir, yo pienso que no hay como una receta, Mónica, sino que es cuál es mi nivel de conciencia de justicia social y qué estoy haciendo para que eso sea ¿verdad? Que ocurra de otra manera. En el caso de una persona, por ejemplo, eh, normal, vamos a decir, en el asunto de que no es muy consciente ambientalmente ni socialmente, pero de momento viene a mi casa y ve que yo los residuos orgánicos los separo y que los recolecto para composta, pueden empezar a preguntarse, ¿y por qué una composta hace una gran diferencia sobre que no vayan los residuos orgánicos al vertedero? Y empecemos a hablar que los residuos orgánicos en el vertedero producen metano, un gas que es de los que más afecta la atmósfera para generar el calentamiento global, o sea, que seguir acumulando gases que no permiten que el calor que entra a la Tierra rebote y salga de nuestra atmósfera y hace el planeta Tierra más caliente. Así que si nosotros reducimos la cantidad de residuos que va al vertedero, pues estamos reduciendo la cantidad de metano que se produce. A la vez estamos resolviendo problemas de vertedero. En Puerto Rico tenemos un problema de que ya no hay vertederos Trágico. certificados. Entonces, para poder contar con vertederos, para deshacernos de otros productos que no son los residuos orgánicos, necesitamos
buscar alternativas. Perdona que te interrumpa, pero es que lo que más me asusta es que además de soltar gas metano, también suelta lixiviado, que es un líquido que se va destilando y cae a los acuíferos. Que yo entiendo que en todas las grandes ciudades de San Juan, pues hay sistemas de agua municipal, pero para mucha gente en la ruralía, no, ellos tienen sus propios pozos, los sacan de los acuíferos y si ese lixiviado llega a contaminar esa agua, ahí se acabó. Esos son miles de años antes de que se pueda volver a usar. Es correcto, y el recurso de agua en Puerto Rico es un recurso maravilloso, o sea, somos bendecidos en los recursos de agua que tenemos. Sin Sí. embargo, si los estamos contaminando, pues ¿de qué vale tener el recurso de agua si lo estamos dañando y no lo vamos a tener disponible? Así que yo te diría que no hablo de recetas, hablo de cómo empezamos a mirar con unos ojos más inquietantes o inquisitivos, prácticas que se salen de lo común y empezar a preguntar, por ejemplo, ¿por qué esa persona no usa este detergente y está usando este otro? O si sabemos qué daños ocasiona un detergente y qué alternativas tenemos, quién vende esos detergentes. En Puerto Rico se está produciendo detergente sólido, ecoamigable. Vamos a conocer quiénes lo están produciendo, dónde lo están produciendo y si es una alternativa para tu consumo, etcétera. Es que hay tanto de verdad que están haciendo, que hay soluciones. Lo vamos a tener que dejar para otra entrevista, para otra entrevista, ¿ok? Pues claro, 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 y gracias por la invitación. Gracias a ti. Me alegro tanto de haber podido hablar contigo. Y nos vemos y gracias y que pases buen día.